Bueno, buenas tardes. Nada, para mí es un gusto estar hoy, esta tarde con ustedes. Es un desafío también porque, Federico cuando me invitó a participar me contó un poco de qué iba el espacio y tampoco yo tenía muy claro cuál iba a ser el público objetivo o los niveles de las discusiones que han estado manteniendo hasta el momento. Entonces, y bueno, viendo la, la conformación del público, seguramente haya muchas personas que tienen mucho más experiencia y conocimiento del sistema penitenciario que yo. Así que, como decía Gabriela, mi intención es más bien abrir la cancha, poner sobre la mesa algunas ideas para habilitar el debate y, bueno, que sea esta una primera instancia, por lo menos de las cuales yo participo, para discutir estas cuestiones en el marco de la fuerza de izquierda, digamos. Creo que es como súper necesario estos espacios y quedo a disposición si puedo colaborar en futuras instancias, en algo más específico, digamos. Entonces, como decían, tengo una presentación, yo no sé, supongo que no me llevará más de media hora, y la idea, supongo que lo más rico va a surgir del intercambio entre todos y todas. ¿Tá? Voy a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver ahí bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Este, bueno, cuando Federico me invitó a participar, me pasó ahí algunas preguntas a modo de ejemplo, que yo tomara las que quisiera y, bueno, elegí algunas de ellas que son bastante amplias, como para ordenar algunos puntos clave que me parece que está bueno tocar. En particular, esta pregunta que dice: ¿qué problemas, desafíos y oportunidades presenta nuestro sistema penitenciario? Entonces, en torno a justamente los problemas, los desafíos y las oportunidades, es que organicé esta presentación, ya les digo, como para abrir un poco la cancha, porque nada, es como muy amplio todo y podrían abordarse estos temas con distintos grados de profundidad, ¿no? Pero arrancando por los problemas y los desafíos fue fácil, ¿no? Encontrar, la verdad que en poco rato encontré varios, no digo que todos, pero varios. La parte de los desafíos y las oportunidades y la fortaleza fue un poquito más complicado. Pero bueno, arrancando con un problema elemental de las características básicas de nuestro sistema penitenciario, que tiene que ver con la selectividad del sistema, ¿no? Que refiere justamente a que no todas las personas, eh, aún ante los mismos comportamientos, tienen las mismas chances de terminar tras las rejas, ¿no? Y esto se visibiliza, después lo vamos a ver, pero en el tipo de delito que perseguimos y castigamos, y en los perfiles poblacionales que terminan conformando el grueso de la población encarcelada. Esto no es privativo de nuestro país, digamos, es una regularidad que se da a nivel internacional, pero en nuestro país está clarísimo que las cárceles están llenas de un grupo bastante específico que está conformado básicamente por hombres, jóvenes y pobres. Y digo esto porque son de estas variables tenemos algún dato, aunque viejo y fragmentario, pero podríamos también hablar de cuestiones raciales, ¿no? Que lamentablemente creo que no tenemos información, pero también las cárceles están llenas de minorías étnico-raciales, ¿no? De hecho, aproximadamente tres cuartas partes de las personas que están presas tienen menos de 35 años, ¿no? Y más de un 90% son hombres, ¿no? Entonces, la cárcel afecta de modo directo y de modo principal a un grupo específico de personas que a su vez tienen problemáticas previas al encarcelamiento, ¿no? Problemáticas, digamos, de distinto tipo, pero en particular algunos rasgos que hacen que la gestión de la privación de libertad implique desafíos, digamos, que van por fuera de lo que es el castigo en sí mismo. Estos son algunos datos que yo saqué del último informe del comisionado parlamentario del año 2019, y en realidad son datos que surgen del procesamiento del OASIS, que es un instrumento de evaluación que se comenzó a implementar en la última gestión del Frente Amplio, y
y particularmente refieren a la población que fue procesada en la zona metropolitana de nuestro país, ¿no? Entonces, la mitad de las personas que ingresaban tenían algún problema de salud mental, el 80% tenía problemas de consumo problemático de sustancias, más de un 5% había tenido intentos o tenía riesgos de intentos de autoeliminación, y aproximadamente un 10% tenía algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, digamos, más allá de que es una población con un perfil sociodemográfico bastante particular, tiene algunas carencias o necesidades específicas, principalmente vinculadas al consumo de drogas, que, digamos, cualquier política penitenciaria no puede dejar de tomar en consideración. Al mismo tiempo, un segundo problema es a qué estamos respondiendo con la cárcel, ¿no? Entonces, estos también son datos provenientes del OASIS, y acá me parece como que es súper interesante para pensar en términos de políticas penitenciarias, porque a qué tipo de comportamiento, a qué tipo de delito estamos respondiendo con el encarcelamiento, ¿no? Y lejos de como la mirada capaz que predominante a nivel de la opinión pública, ¿no? Que pensamos en delitos violentos, en homicidios, en violaciones, en rapiñas, casi el 40% de la gente que está presa, que ingresa a nuestro sistema, es por hurto, que es un delito contra la propiedad privada sin uso de la violencia. Y aproximadamente un 7% está por otros delitos contra la propiedad sin violencia. Si a eso le sumamos la gente que está por delitos, un 11% que está por delitos de droga, básicamente el grueso de ellos vinculados al microtráfico, tenemos que más del 50% de la población privada de libertad en nuestro país está encarcelada por delitos vinculados a la propiedad o vinculados al microtráfico de drogas sin el uso de la violencia, ¿no? Entonces, digo esto porque también esto evidentemente impacta en los niveles de encarcelamiento que tenemos en nuestro país, que es algo que voy a presentar más adelante, ¿no? Pero digo, ¿a qué estamos respondiendo con la cárcel? Pensando que hay un abanico diverso de medidas que podríamos estar aplicando. Un tercer problema es en qué condiciones estamos manteniendo a esa gente tras las rejas, ¿no? Y estos también son datos del informe del comisionado parlamentario, que nos dice que una cuarta parte más o menos de la población está sujeta a oportunidades de integración social. La mitad más o menos no tienen condiciones, no les estamos brindando condiciones suficientes para la integración social, y otra cuarta parte está directamente sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? O sea que tenemos una población muy joven, una población que ya arrastra un montón de vulnerabilidades previas al encarcelamiento, que en su mayoría está vinculada a delitos contra la propiedad y sin el uso de la violencia, y que una cuarta parte está sometida a tratos crueles. Esto digamos, la construcción de estos indicadores también puede ser discutida, pero bueno, lamentablemente no disponemos de demasiada información como para caracterizar las condiciones de vida, y este es uno de los informes públicos y que se elaboran con cierta regularidad. Y la mitad, sin estar sometidos a tratos crueles, no le estamos ofreciendo condiciones de integración social. Otro de los problemas que yo quería señalar hoy tiene que ver con qué recursos humanos, ¿no? O sea, más allá de las condiciones estructurales, tenemos que pensar, bueno, quiénes son las personas que trabajan con esta población tan grande, con esta población tan particular, con esta población que arrastra tantas problemáticas, y bueno, qué pueden brindar los recursos humanos que tenemos destinados a esta difícil tarea, digamos. Y como ustedes saben, una de las grandes apuestas dentro de la reforma penitenciaria que fue llevada adelante en nuestro país a partir del año 2010 fue la incorporación de un tipo de personal específico, que son los operadores penitenciarios, que son de índole civil y que tienen una preparación especial para el trabajo dentro de las cárceles en contacto con la población privada de libertad. Esto, no sé, después está bueno para discutirlo, ¿no? Pero yo entendía que era como una de las grandes apuestas de la reforma penitenciaria en términos de romper con la lógica o la hegemonía policial
que caracterizaban nuestro sistema desde tiempos remotos, y a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en la generación de vacantes, en la definición de los perfiles, en el ingreso, la capacitación y demás de este tipo de personal, en realidad nunca llegaron a ser más del 30% de los funcionarios penitenciarios, ¿no? O sea, claramente a lo largo de los años que duró, digamos, el segundo y el tercer gobierno del Frente Amplio, la hegemonía policial nunca se logró romper, ¿no? Con lo cual nos está hablando de ciertas inercias, evidentemente, que arrastramos, y por más que se hizo un esfuerzo importante, no se pudo, a mi gusto, consolidar oportunidades que podrían haber generado un cambio de más largo aliento. Bueno, otra de las grandes debilidades de nuestro sistema penitenciario tiene que ver con la ausencia o la debilidad de la perspectiva de género, ¿no? Esto también, se hicieron esfuerzos muy importantes en los últimos años, se generó un departamento de género, se incorporaron perfiles técnicos para atender a algunas problemáticas específicas, como se creó un establecimiento específico para madres con hijos, y demás, o sea, ha habido importantes avances en este sentido. Sin embargo, la cárcel sigue siendo un entorno extremadamente machista, que está pensado, gestionado y destinado a una población masculina, con lo cual se terminan invisibilizando las necesidades específicas de las mujeres, tanto de las mujeres que están presas, como también de las mujeres trabajadoras, ¿no? Se reproduce esa cultura organizacional machista que termina destinando a las mujeres a los roles típicamente femeninos, o digamos, que coinciden con los estereotipos clásicos de género, ¿no? Esto tiene que ver con las posibilidades de atención de necesidades sanitarias, tiene que ver con la adecuación, por ejemplo, de la oferta en términos laborales o educativos a las posibilidades reales de inserción laboral, tiene que ver con la gestión de la maternidad y la paternidad desde la privación de libertad, tiene que ver con la atención de las necesidades de los niños y niñas que comparten la reclusión con sus madres, y bueno, y también una cosa que no es directamente destinado a las mujeres, pero que colateralmente las afecta particularmente, tiene que ver con el endurecimiento de las penas vinculadas al tráfico y microtráfico de drogas, que es un delito donde las mujeres, digamos, donde la participación femenina es en términos relativos mayor. El último, creo que es el último problema, para no abrir demasiado la cancha, que yo quería señalar, tiene que ver con el tema del acceso a la información, ¿no? Acá también hay que reconocer que durante la reforma penitenciaria se hicieron grandes avances en términos de sistemas de información, de estandarización de procesos y demás, ¿no? Eso es clarísimo. Sin embargo, hay rezagos importantísimos en términos de cuestiones que son elementales, ¿no? Por ejemplo, si uno ingresa a la página web del INR, no sabe ni cuántos presos hay en Uruguay, lo cual nos coloca en una situación, digamos, de rezago incluso en la región. No disponemos de los más mínimos indicadores para la ciudad. Digamos, uno podría llegar a obtener esa información, pero no hay una cultura de la transparencia o de la rendición de cuentas donde la ciudadanía disponga de información actualizada sobre elementos básicos como cuántas personas presas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos son reincidentes, cuántos son primarios, demás. Entonces, digamos, tenemos como un rezago importante en términos de rendición de cuentas. Tenemos un rezago muy importante en algunas variables como básicas para para analizar el funcionamiento del sistema, y en particular es preocupante, me parece, que no tengamos datos sobre reincidencia. Yo voy a hablar ahora más adelante para qué debería funcionar el sistema penitenciario y qué tendríamos que esperar de él, pero seguramente si
intuitivamente podemos pensar que se entiende que la cárcel sirve para combatir el delito, ¿no? Y si sirviera para eso, deberíamos saber si la gente que pasa por la cárcel reincide y en qué medida reincide, ¿no? Eso es como básico. Y sin embargo, en Uruguay todavía no tenemos una discusión profunda sobre qué es la reincidencia, cómo se mide, cada cuánto se mide, ni con qué datos. Y de hecho, van a ver en distintos lugares que se habla del 60%, del 50%, del 70%, no sabemos cuáles son los niveles de reincidencia en Uruguay, no sabemos si la gente que pasa por la cárcel de Durazno reincide más o menos que la gente que pasa por la cárcel, por Concar. O sea, digamos, no tenemos información respecto a los resultados más elementales del pasaje por la privación de libertad. Y eso me parece que es un debe que no admite, digamos, más demora. O sea, tenemos que tener un indicador de reincidencia. Al mismo tiempo, uno también ve bajo qué criterios se toman las decisiones, las distintas decisiones respecto a los recursos, los traslados, el personal y demás, y creo que aún existe como mucho lugar para hacer, digo, toda esta información que se empezó a recabar en estos últimos años, para hacer un uso como más eficiente y más sistemático de la información que tenemos a disposición, ¿no? Entonces me parece que todo el tema de acceso a la información, ya sea para la ciudadanía como para la toma de decisiones dentro del propio sistema, es un campo en el cual se puede mejorar mucho aún. Con respecto a los desafíos, algunos son como de nivel más macro, otros son de nivel más micro, pero la pregunta uno es ¿para qué? Digamos, el desafío, un desafío que tenemos como sociedad es pensar para qué existe la cárcel, para qué queremos la cárcel, para qué está funcionando, si es que está funcionando para algo, ¿no? Entonces, yo ahí traía esto que plantean unos autores que son como las teorías correccionales, ¿no? O sea, las cárceles existen, los países tienen sus sistemas penitenciarios, la gente pide cárcel, y entonces, digamos, de modo explícito, de modo implícito, tenemos una teoría por detrás respecto a, bueno, para qué sirven, cómo funcionan y cómo deberían funcionar, ¿no? Esos son como los tres componentes de las teorías correccionales. Y dentro de las teorías correccionales, estos autores destacan algunas. Una de ellas es la retribución, o sea, hay quienes piensan que la cárcel existe porque hay que castigar a quienes cometieron delitos, entonces es importante que paguen por lo que hicieron. Entonces, en ese caso, la perspectiva retributivista lo que busca es como algo orientado hacia el pasado, ¿no? O sea, la persona cometió un delito y ahora tiene que pagar. No me importa después qué pasa con esa gente después de que cumple la pena. Es simplemente la sociedad necesita que ese orden, digamos, se restablezca. Por otro lado están las teorías de la disuasión, que lo que dicen es, bueno, démosle un castigo a quienes han cometido un delito, porque a través de ese castigo van a pensarlo dos veces antes de volver a cometerlo. O quienes no cometen delitos digamos, no lo van a hacer por miedo a sufrir ese castigo, ¿no? Es una teoría como derivada como de esta idea de la acción racional. Por otro lado, hay quienes dicen, bueno, en realidad lo que tenemos es que incapacitar. O sea, es poco probable que incidamos en las preferencias, en los valores de quienes cometieron delitos o de los quienes piensan cometerlos, pero lo que sí podemos hacer es mantenerlos encerrados, alejados del resto de la sociedad, y que por lo menos mientras estén presos no continúen delinquiendo. Y por último está la teoría de la rehabilitación, que dice, bueno, en realidad la cárcel debería servir para alterar las preferencias y los valores de esa población de modo tal que se tornen conformistas con la ley y no vuelvan a cometer delitos. ¿Tá? Estas cuatro teorías correccionales están como vinculadas justamente al sistema penitenciario. Pero después hay otras que tienen que ver con intervenciones tempranas en poblaciones en riesgo de cometer delito, la justicia restaurativa, los programas de reingreso, que están pensados más bien en el trabajo con la comunidad. O sea, cómo trabajamos con gente en entornos no institucionales para evitar que cometan delitos o para evitar que vuelvan a cometer delitos. ¿Tá? Lo que yo creo es que acá en Uruguay, por más que hace poco, relativamente poco, creamos un instituto que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación,
y entonces tenderíamos a pensar que el objetivo de nuestro sistema es la rehabilitación, está muy verde la discusión respecto a qué es la rehabilitación, si es que adherimos a esa perspectiva, y que, digamos, estos tres componentes de las teorías correccionales de Cullen, ¿no? O sea, ¿cuál es la meta de nuestro sistema? ¿Cuál es el plan de acción acerca de cómo debería funcionar? O sea, ¿cuáles son los programas necesarios para que la gente se rehabilite? ¿Cuáles son los técnicos que necesito para que la gente se rehabilite? ¿Cuáles son los recursos que necesito para que la rehabilitación suceda? Y si efectivamente sucede. O sea, ¿cómo hago yo para saber si una persona está rehabilitada o no? Todo eso yo creo que es un campo de debate, y que no logramos dar una discusión como seria, respecto a esto, que es lo básico, digamos. ¿Para qué están las cárceles? ¿Y qué debería hacer yo para que ese objetivo se cumpla? Y si se está cumpliendo. Esto para mí es como el ABC, y creo que queda como mucho campo para seguir discutiendo. Entonces creo que hay como un fuerte déficit en términos programáticos, y al mismo tiempo, aun cuando tuviéramos un programa, hay un montón de problemas de integridad programática que tienen que ver justamente con el tipo de funcionario que yo tengo para lograrlo, el tipo de intensidad de los programas, la duración, la dosificación, a quién le brindo esos programas, durante cuánto tiempo, cómo los evalúo. O sea, ahí hay como un montón de cosas para discutir, cuando tuviéramos clara la meta, ¿no? Y después, ¿cómo saber si funciona? Es otra cosa básica, ¿no? O sea, nosotros cuando invertimos en una política pública, buscamos cierto resultado, y podemos decir después si pasó o no pasó. Como les decía anteriormente, en el caso de las cárceles no pasa eso. O sea, la reincidencia, que parecería ser como el indicador estrella, tiene un montón de problemas en términos teóricos, pero además en nuestro caso tiene un montón de problemas en términos prácticos. O sea, no tenemos cifras de reincidencia claras, no tenemos una definición unívoca de reincidencia. Y mucho menos podemos saber si las personas que reinciden fueron sometidas a X tratamiento o a X contexto o no. Entonces me parece que ahí es otra gran línea de trabajo, digamos. O sea, definir con claridad qué es la reincidencia, cómo la vamos a medir, y qué datos vamos a tomar para poder evaluar los niveles de reincidencia que tenemos en nuestro país. Al mismo tiempo que, como les decía, esto es discutible. O sea, si lo que queremos es la no reincidencia, o queremos apuntar a otro tipo de indicadores como de reinserción social, o de reinserción laboral, etc. Después, otro desafío, que también me parece medio básico, es hasta cuándo apelar a la cárcel, ¿no? Yo acá tengo algunos datos de... ¿Se me escucha bien, no? ¿O medio cortado? Sí, está. Pues yo me veo media Perfecto. lenta. ¿Hasta cuándo vamos a apelar a la cárcel, ¿no? Porque cuando vemos, digo, a veces estamos como en un país chiquito, mirándonos a nosotros mismos, y perdemos como un poco el contexto. Y las cifras que tenemos de encarcelamiento en Uruguay son, digamos, son demenciales. Tuvimos un incremento en las tasas de encarcelamiento súper sostenido desde que tenemos datos, desde los 80 hasta el día de hoy, un incremento ininterrumpido y exponencial, que de hecho estas cifras son de mediados de 2020, pero terminamos 2020 con una tasa de 369 presos cada 100.000 habitantes, y en lo que va de 2021 no ha parado de crecer, con lo cual tenemos tasas de encarcelamiento muchísimo más altas que nuestros vecinos, que Colombia, que Venezuela, incluso en este momento debemos haber pasado a Brasil, países que tienen tasas de homicidio, niveles de violencia y criminalidad muchísimo más altos que las nuestras, ¿no? Entonces respondemos con cárcel, de un modo automático, y acuérdense de los datos que yo presentaba al principio. El 50% está por delitos contra la propiedad sin el uso de violencia. O sea, estamos como apostando a esta solución, entre comillas, para problemas que capaz que no solo no se solucionan con esta respuesta, sino que incluso se agravan, como voy a mostrar más adelante. Esto, justamente. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo a alguien preso, lo coloco en una situación de total dependencia del Estado para acceder a los derechos más básicos, ¿no? Desde la alimentación, el abrigo, bueno, obviamente el estudio, la salud, el trabajo. Entonces, digamos,
genera una presión sobre nuestro sistema en términos de recursos que es impresionante y que no se las generaría el Estado si optara por otro tipo de medidas para responder ante el problema del delito. Ahí, digamos, por más que se aumentó muchísimo y sería importante tener un buen estudio sobre presupuesto, cuánto gastamos en cárceles, porque parecería ser que es una solución barata, pero no es nada barata, ¿no? Hay quienes dicen que la cárcel es como una forma muy cara de volver a las cosas peor, ¿no? De hacer que las cosas empeoren. Bueno, por más que sigamos invirtiendo en cárceles, en refacción de cárceles, en construcción de cárceles, si continuamos encarcelando cada vez más y más y más gente, nunca vamos a dar abasto para tener niveles básicos dignos de habitabilidad, ¿no? Esto, digamos, no es en todo el sistema igual, hay lugares donde la ocupación tiene niveles razonables, pero en algunos lugares el problema de la superpoblación no se soluciona. Al mismo tiempo implicaría contratar cada vez más y más y más funcionarios penitenciarios, porque una de las cosas elementales también para mantener, no les digo para rehabilitar, sino para mantener una vida relativamente ordenada, tiene que ver con tener un número suficiente de personal por privados de libertad. Y si continuamos encarcelando y encarcelando, deberíamos cada vez contratar a más gente para trabajar en cárceles. Y bueno, ni que hablar de la capacidad de proveer un tratamiento adecuado, ¿no? O sea, decimos que son muchas personas, que esas personas tienen ya problemas previos al encarcelamiento, entonces al ponerlas tras las rejas estaríamos obligando al Estado a atender sus necesidades básicas y ofrecerles un trato adecuado a sus necesidades. Y al mismo tiempo la cárcel, como institución, digamos, no solo tiene problemas para combatir la reincidencia, que sería como su función social acordada, digamos, sino que al mismo tiempo genera un montón de efectos colaterales, un montón de efectos no deseados, digamos. Uno bastante básico tiene que ver con la infantilización y la pérdida de autonomía, ¿no? O sea, yo al colocar a una persona tras las rejas, digamos, lo estoy dejando sin una capacidad básica como para elegir, para hacerse responsable, digamos, para ejercer su capacidad de elección, lo cual atenta claramente contra el proceso de reinserción social. O sea, lo alejo de la sociedad, no le permito digamos, ni elegir a qué hora levantarse, ni dónde trabajar, ni cuándo ver a su familia, y pretendo que a través de ese remedio, digamos, logre ciudadanos conformistas con la ley. Es como un contrasentido. Bueno, obviamente tiene un montón de efectos no deseados con respecto a la salud física y mental. Tiene un montón de efectos relacionados a los niveles de violencia hacia sí mismos y hacia terceros. Las tasas de homicidio dentro de las cárceles son 17 veces más altas que afuera, o sea que las chances de morir asesinado son muchísimo más altas y además se mueren mucho más joven. Las tasas de suicidio son mucho más altas también adentro de las cárceles que fuera. Y al mismo tiempo estos efectos colaterales no solamente quedan restringidos a las personas que están presas, sino que además afectan a sus familias, en particular a sus hijos e hijas, y a sus barrios, ¿no? Porque también decíamos que las personas que están presas son personas muy, digamos, pertenecen a un grupo poblacional muy específico y pertenecen a territorios específicos. Entonces, cuando salen de la cárcel, también todos los efectos perversos del encierro se concentran en ciertos territorios, ¿no? Otro desafío tiene que ver con la cuestión de la debilidad del marco institucional y el marco normativo que rige la privación de libertad en nuestro país, ¿no? Yo creo que también, capaz, me gustaría escuchar las opiniones de quienes están acá presentes, ¿no? Pero creo que el hecho de que hayamos pasado 15 años de gobierno del Frente Amplio y las cárceles continúen estando dentro de la órbita del Ministerio del Interior es algo que yo no me explico. Creo que nada, que es capaz, no sé, capaz que es una cuestión simbólica, pero me parece que es bastante más que eso y que es necesario pensar una institución que permita un cambio
paradigmático en términos del mediano y el largo plazo, ¿no? Creo que en la medida en que continúen perteneciendo a la órbita del ministerio, la impronta policial es difícil salirse, digamos, de esa hegemonía policial que continúa primando dentro del sistema. Al mismo tiempo tenemos un rezago importante en términos de marco normativo. La ley, digamos, no tenemos una ley que rija el sistema, digamos, actualizada. La norma que rige el sistema es aprobada en plena dictadura militar, es del año 75, es un decreto ley, y bueno, si bien se hizo un esfuerzo durante el último gobierno por aprobar un nuevo marco, bueno, fue la propuesta, que también acá capaz que está bueno escuchar las opiniones de ustedes, que seguro tienen más información que yo, pero digamos, la propuesta que se estuvo manejando recibió duras críticas. De hecho, muchos actores calificados la calificaban incluso más regresiva que la norma del 75 que nos rige al día de hoy. También tenemos un déficit importante en la regulación de la carrera penitenciaria. Este nuevo rol que decíamos de los operadores penitenciarios está también regido por decretos. Entonces, digamos, pensamos que la cuestión de la privación de libertad es muy importante, es muy delicada, es muy compleja, pero no tenemos un marco normativo que se condiga con la relevancia de este tema. Y otro tema en el cual tenemos un déficit normativo que sería importante abordar, me parece, tiene que ver con la regulación del trabajo penitenciario. Del trabajo penitenciario estoy pensando en el trabajo que llevan adelante las personas privadas de libertad, ¿no? En este proyecto que se estuvo manejando, el trabajo de los presos era entendido más como una obligación que como un derecho, y también no tenemos que ser ingenuos, ¿no? O sea, miles de personas como tenemos hoy en día trabajando en condiciones indignas, no cobrando un salario, no generando aportes sociales. O sea, digo, ahí hay como un gran agujero en términos normativos que creo que también es un debe, me parece, a abordar. Bueno, evidentemente el sistema penitenciario no implica o no debería implicar únicamente al actor que lo rige, ¿no? O sea, en este caso el Instituto Nacional de Rehabilitación. Un sistema penitenciario tendría que tener una fuerte articulación interinstitucional, y ahí hay un montón de actores del Estado que deberían estar presentes y atendiendo a la población que está privada de libertad, como atienden a la población que está fuera de las cárceles, ¿no? Ahí estoy hablando del sistema de salud, del Ministerio de Desarrollo Social, obviamente, todo el sistema educativo, desde primaria hasta la universidad, y la educación no formal también. Las empresas privadas, por esto que decíamos de la importancia del trabajo penitenciario y el potencial también que tiene, y el uso como a veces poco sistemático, por decirlo de alguna manera, de la inserción de empresas privadas dentro del sistema. Y claramente el Poder Judicial, que muchas veces hablamos bastante del sistema penitenciario, pero hay que tener en cuenta que el sistema penitenciario lo que hace es atajar un problema que viene de antes y donde el Poder Judicial tiene mucho que ver. Y después otro desafío que quería señalar, que me parece como que es súper importante, tiene que ver con las políticas postpenitenciarias. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas del sistema, digamos, de la cárcel, de todos los problemas que tiene, de todos los debes que tiene, pero la literatura lo que muestra es que el partido se juega en los primeros meses luego de que la gente sale de la cárcel. O sea que más allá de que hayan tenido un trato H o B, digamos, los apoyos que la persona reciba en los primeros meses de liberación son fundamentales para que esa persona logre reinsertarse en la sociedad. Entonces, creo que tiene una relevancia clave en términos sustantivos. Es fundamental también repensar la dependencia institucional. A mí me sorprendió mucho cuando se da la sustitución del Patronato de Encarcelados y Liberados por la Dirección Nacional, por la INALI, el pasaje, digamos, de ese ámbito al Ministerio, o sea, por fuera del INR, pero al Ministerio del Interior, cuando creo que hay bastante consenso a nivel internacional que las políticas postpenitenciarias deberían salir de la órbita, obviamente, de la policía,
pero incluso del propio sistema penitenciario. O sea, debería ser una cuestión de políticas sociales, digamos, que pudiera trabajar con una lógica distinta a la que rige en el sistema. Bueno, obviamente hay que fortalecer el carácter técnico de la intervención, ¿no? Muchas veces las políticas postpenitenciarias están vinculadas al existencialismo, al voluntariado y demás. O sea, esto es una tarea fundamental y tiene que tener un fuerte carácter técnico y una fuerte inversión. Tiene que tener una cobertura razonable, o sea, no puede ser que haya cupos para 15 personas cuando salen del sistema a 1000. Tiene que comenzar el trabajo de egreso, tiene que comenzar mucho antes del día que se va en libertad la persona, o sea que las políticas postpenitenciarias tienen que estar presentes dentro de los establecimientos de reclusión, preparando a las personas para ese momento, y obviamente requiere también de un fuerte trabajo interinstitucional y en las comunidades. Hasta ahí venía bien, digamos, había encontrado muchos problemas y desafíos, pero Federico me pidió que pensara en fortalezas y oportunidades. Yo creo que nada, ahí me costó un poco más, pero creo que tenemos un esfuerzo inédito y súper valorable realizado en estos últimos 10 años y que no tenemos que perder de vista, digamos, todos los avances que se han hecho en el sistema en estos años más recientes, ¿no? Entonces me parece que una forma inteligente, digamos, de aprovechar el tiempo, podría ser sistematizar esas experiencias, ¿no? Porque muchas veces en la urgencia de lo que tiene que ver con la gestión, hay mucha cosa que se hizo y no está documentada, no está sistematizada, no está evaluada, y creo que es importante que antes de que pase más tiempo, ese saber hacer y esas buenas prácticas queden como documentadas como para poder generar un discurso alternativo. Me parece que es como súper fundamental pensar alternativas a la respuesta como tradicional y típica que pasa por más cárcel, más encierro, penas más duras. Al mismo tiempo tenemos una fortaleza institucional, ¿no? En nuestro estado de las políticas sociales, pensando en otros países de la región. Incluso en estos últimos años también ha habido un ingreso masivo, digamos, de otros actores extrapenitenciarios al mundo penitenciario, y creo que eso es algo que tenemos que valorar. Al mismo tiempo, bueno, obviamente la dimensión del problema, o sea, si bien en términos relativos tenemos una tasa de encarcelamiento altísima, en términos absolutos estamos hablando de menos de 15.000 personas. Digo, si pensamos en comparación, no sé, a San Pablo tiene 200.000 presos, o sea, realmente tenemos un número de personas, o sea, una dimensión del sistema que yo creo que es atendible. Otra línea de esperanza para mí tiene que ver con la opinión pública. O sea, sabemos que la opinión pública es fuertemente punitiva, pero según algunos estudios que hemos hecho incluso de la propia facultad, la gente no es consistentemente punitiva. O sea, muchas veces la gente pide más cárcel porque es la única solución que conoce o porque piensa que funciona, digamos, en cierto sentido. Yo creo que hay que aportar evidencia para ver los efectos perversos del encarcelamiento, ver los costos del encarcelamiento, y al mismo tiempo mostrar resultados positivos de otras alternativas. Con esto de no consistentemente punitiva, estoy refiriéndome a que la gente no es que deseche por ejemplo, las políticas de rehabilitación, simplemente piensan que no están funcionando. Digamos, si mostráramos que funcionan, yo creo que podríamos construir un discurso alternativo. Y después también apelar a la racionalidad económica. Me parece que esta cuestión de cuánto cuesta la cárcel y lo ineficaz que es desde el punto de vista incluso económico, es una vía de entrarle a un público que no digamos, que no se sensibiliza tanto con cuestiones vinculadas a los derechos humanos y demás. Bueno, caminos a explorar. Esta es la última diapo. Yo creo que sin lugar a dudas hay que seguir fortaleciéndola. ¿Se ve que hay un partido o algo? Bueno, están todos los fuegos artificiales acá en mi casa. Sí, está por empezar a jugar Nacional. Estamos acá cerca del parque, cerca del estadio, así que es por eso. Bueno, caminos a explorar. Eso, continuar fortaleciendo la dimensión técnica de la intervención. Para mí no hay otra salida.
Y después hay evidentemente otro abanico de oportunidades o de respuestas ante el delito que no pasan por la cárcel y que tal vez servirían para abordar algunas subpoblaciones que hoy en día las tenemos privadas de libertad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la justicia terapéutica, con la justicia restaurativa, o sea, son formas alternativas de canalizar los conflictos que capaz tengan más que ver con los perfiles y las necesidades de quienes terminamos encarcelando y tratando igual a otras personas que tienen otras problemáticas u otras trayectorias delictivas. Después, bueno, un uso, digamos, en estos últimos años se ha expandido mucho las personas que están atendidas, digamos, por medidas alternativas, y ahí me gustaría decir como dos cosas. Una, que para que sean medidas alternativas, o sea, realmente sean alternativas, lo que tendría que ser es atender a una población que antes encarcelábamos y ahora en vez de mandarla a la cárcel, la mandamos a cumplir medidas alternativas. Si las medidas alternativas tienen que, digamos, son en expansión del sistema, o sea, personas que antes procesábamos sin prisión, ahora les hacemos cumplir medidas alternativas, en realidad no son alternativas a la cárcel, son una forma distinta de atender o de gestionar el conflicto penal. Y al mismo tiempo, las medidas alternativas requieren recursos. O sea, tenemos un montón de problemas en términos de recursos de la cárcel, es lo que estamos hablando hasta el momento, pero en realidad si yo no invierto en técnicos, en oficinas, en personal calificado para poder hacer un seguimiento serio de las medidas alternativas, entonces es como una profecía autocumplida, digamos. O sea, las medidas alternativas van a fallar y la gente va a decir, bueno, entonces al final hay que mandarlos a la cárcel, ¿no? Entonces, digo, las medidas alternativas es como una cuestión que hay que apostar con recursos. Y después hay un montón de otras cosas, esto que yo les decía, o sea, la gente acá en Uruguay está presa, hasta que un día le dan la libertad, y sale, y digamos, y no tiene demasiado apoyo. En realidad hay un montón de otras formas como de progresión hacia la libertad, ¿no? Que vienen dada por las casas de medio camino, el uso de las salidas transitorias, que acá en nuestro país están como muy subutilizadas, y que tienen que ver justamente con un tránsito más progresivo desde la situación de encierro a la situación de libertad. Y por último, lo de las políticas postpenitenciarias. O sea, más allá de todo lo que podamos hablar de la cárcel, de lo que pasa adentro, es fundamental que invirtamos en recursos y en recursos humanos en las políticas postpenitenciarias, porque es un momento clave donde se juega gran parte del partido. Así que por ahí más o menos era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si más o menos cumplí con las expectativas. Altamente, ¿no? Diego te aplaude en silencio. Bueno, muchas gracias, Ana, impecable. Sí, realmente has colmado las expectativas. Para el público en general, Ana mencionó a Federico varias veces. Federico es un compañero de la unidad temática, que está frontera fuera, está en Buenos Aires en este momento, pero lo tenemos acá, virtual. Federico fue quien propuso este primer tema para el conversatorio y propuso a Ana para que participara. Por eso, bueno, Federico fue referencia en muchas de las diapositivas. Ya lo tendremos a Federico en algún conversatorio porque pucha que sí tendrá que decir. Bueno, les pedimos a quienes estén participando que se anoten por el chat para conversar. Ya tenemos a Patricia Gainza. ¿Sí? No, Patricia Peralta. Sí. Bueno, arriba. ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, primero que nada, ¿se me escucha bien? Perfecto.
Primero que nada, bueno, un agradecimiento enorme a Ana. Por suerte tengo la fortuna de conocerla y de haber compartido un trabajo en conjunto cuando estaba en el patronato, junto con la facultad y todo el equipo que ella conforma. Y primero, por un lado, felicitarte por la exposición, porque la verdad es que en media hora pintaste una realidad clarísima. En segundo lugar, una gran frustración. Creo que muchos de los que hemos estado en el sistema quizás lo podemos transmitir, pero me siento que volvimos hace 15 años atrás, porque hay muchas cosas que Ana misma lo puede corroborar. Se ha ido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y cuando nosotros hoy como fuerza política nos encontramos en una instancia en la que, por ejemplo, a citar a modo de ejemplo, nos enfrentamos a una ley de urgente consideración en la cual tiene 100 artículos que hablan de la reforma penal, procesal, penal, etcétera, con un contenido absolutamente retrógrado. Nos es difícil defender y decir por qué no estamos de acuerdo, porque me parece que como fuerza política nuestra autocrítica ha sido muy mediocre, y en este tema más que en ninguno desde mi punto de vista. Nosotros como fuerza política le hemos cerrado muchísimo en este tema, y en los últimos 5 años de gobierno hemos aumentado pena y hemos dado una señal pésima, pésima. Hemos retrocedido y muchísimo. Y yo recordaba ahora que Ana decía, el Uruguay supo tener una cárcel de medio camino, que yo llegué a verla funcionando hasta el 2008, creo que fue, 2009, no, funcionó hasta el 2010, 2011, y después se hizo cerrar por irregularidades, que no fueron más que excusas, porque fue una irregularidad administrativa, que las irregularidades se corrigen, pero la supimos tener una cárcel de medio camino, que humilde, con muy poquitísimas mujeres, pero era un reclamo histórico de por qué los hombres tenían en cierta manera unas unidades penitenciarias más abiertas. En aquel momento en el interior no había nada. No se olviden que después empezaron a generarse espacios para mujeres privadas de libertad en el interior, en las unidades, por suerte, pero hasta esos momentos no había nada, y estaba la cárcel de Canelones, estaba la cárcel de mujeres que funcionaba en Cabildo, y hasta llegó a funcionar en la calle San José, en Cárcel Central, pero después no había nada para mujeres. Entonces esa cárcel de medio camino, que era de muy poco cupos, pero era un respiro también y era un pensamiento, como también la cárcel de Molino de Madre con Niños, que si bien me podrán decir que solo cambió de lugar físico, hoy está en el espacio de la unidad número 5 de mujeres, y creo que, bueno, que muchos de nuestros avances han ido para adelante y para atrás, y por eso cuando yo escucho a Ana Viña me viene una angustia provocada por la desazón, por no tomar medidas como Frente Amplio absolutamente respaldadas en los técnicos, y que la política, y la política avara, me refiero a la política avara, sectorial, personalista, pierde por completo el eje, y lo vemos en el Parlamento. Lo vemos en el Parlamento cuando recurren las comisiones de expertos, que todas dicen no aumentemos penas, y van la Facultad de Derecho de plano y todas las organizaciones a desfilar para que les digan muchas gracias por haber venido, pero vamos a hacer lo que queremos. Entonces, esto nos excede como Frente Amplio, por supuesto, pero a mí me importa el Frente Amplio, porque nosotros fuimos gobierno 15 años, y nosotros nos cabe el sallo de que le erramos en muchas cosas, de que no invertimos lo suficiente en políticas postpenitenciarias, porque eso lo viví yo, que tuve casi 10 años en el patronato, cuando pedías un técnico poco más que no sé qué, cuando pedías que había que invertir en trabajo, había que invertir en seguridad, y era el único objetivo.
el no haber pasado el Instituto de Rehabilitación a Personal Civil por el completo fue una gran falta también nuestra por falta de decisión o no sé qué. No quiero adjetivar porque yo tengo mi opinión formada, pero me cuesta creer que no hayamos podido, porque para nosotros volvernos a sentar en la unidad temática, yo participé en los 3 programas de gobierno desde esta unidad temática, y es una frustración sentir que volvemos a pensar como hace 15, 20 años atrás, que nos proponemos grandes cosas y que después la miseria humana en la política destroza proyectos. Entonces es dolorosísimo y no quiero extenderme más. Comparto en un 100% el análisis que ha expresado Ana. Te agradezco muchísimo tu claridad conceptual, porque aparte viniendo de la academia y el nivel de compromiso que tiene Ana y su equipo, me enorgullece. Así que nada, gracias y perdón si me extendí mucho en la palabra. Gracias, Patricia. Decías que Ana venía de la academia y demás, y hay algo que lo habíamos comentado antes con Diego, que la claridad de Ana viene de estudio, bueno, de su doctorado recientemente conseguido, pero me consta, y iba a ser la presentación informal de Ana, que me consta que Ana viene de la academia, pero Ana pisó barro. Creo que antes de conseguir su título de grado ya estaba dentro de cárceles, ¿no, Ana? Corregime, pero hace muchísimos años que el primer contacto que tuve con Ana fue esa solicitud de poder entrar a una cárcel, a un establecimiento para poder empezar a investigar. Así que quería resaltar eso, porque si bien Ana viene de la academia, Ana entró a cárceles, entró a celdas, trabajó con personas privadas de libertad en el sentido del contacto, y eso es la presentación de ella hoy. No es solo producto de un trabajo teórico, sino también es producto de haber estado dentro, como academia, como estudio, pero sí vale decirlo. Viene Ana Juanche, pidió segunda la intervención, ¿no, Ana? ¿Querías intervenir ahora? ¿Sí? Sí, brevemente. También para agradecer en primer lugar a Anita, que siempre aporta, como todos han dicho, con mucha claridad y con mucha pertinencia y también con mucho conocimiento sobre el sistema. Entre todas las notas y las claves que colocó Ana, yo quiero tomar 2 que me parecen sustantivas y que me parecen también que podrían ayudarnos un poco a reorganizar de alguna forma nuestra intervención como fuerza política de acá al contexto más próximo, pero sobre todo pensando en las cuestiones que quedaron inconclusas, ¿no? En primer lugar, creo que uno de los grandes déficits que tuvo la reforma penitenciaria en nuestro país tuvo que ver justamente con que de alguna manera estuvo divorciada o corrió por carriles paralelos a la discusión sobre el resto del sistema penal, ¿no? La reforma penitenciaria quedó enquistada como en un sector, ¿verdad? En el pensamiento de un sector del Poder Ejecutivo, quedó liderado por ese sector del Poder Ejecutivo, se llevaron algunos acuerdos a nivel parlamentario y a nivel sobre todo interministerial, como para lo que tuvo que ver básicamente con la asunción en parte del sistema de salud por parte del prestador de ACE,
la creciente intervención, digamos, de la Administración Nacional de Educación Pública y mucho más tardíamente y en menor grado de la universidad también para asumir, digamos, esta cuestión de la garantía al derecho a la educación. Mides que entró, entró un poco y después salió, ¿verdad? Una cuestión intermitente, etcétera, etcétera, pero claramente todo esto no fueron como estertores que no están definidos dentro de las cuestiones mínimas, las cláusulas mínimas que definen una política pública intersectorial. Esto claramente, la reforma penitenciaria no fue una política pública intersectorial, fue una política del Poder Ejecutivo liderada desde el Ministerio del Interior con la colaboración, más o menos en cadencias también disímiles, de otros organismos o de otras agencias del Estado. Entonces, te silenciaste, Ana. Perdón. ¿Por qué decía que divorciada del resto de la política penal? Bueno, porque también en carriles paralelos y no sincrónicamente se retomó la discusión sobre el nuevo Código de Proceso Penal, pero esas fueron discusiones que tuvieron escasísimos vasos comunicantes y sin embargo las implicancias de un proceso en el otro fueron notorias, ¿verdad? En un primer lugar porque como mágicamente la tasa de prisionización o el número de personas privadas de libertad descendió producto justamente de la transición del nuevo proceso, pero después eso se expandió. Crecieron las medidas alternativas, bueno, todo eso amerita un análisis más amplio, pero lo que nunca ha hecho, desde mi punto de vista, y en esto, lo que nunca ha hecho, al menos en las últimas 4 décadas, el Estado uruguayo, y tampoco lo hizo, y esto es lo que señalo todavía con mayor énfasis como gran deficiencia, la fuerza política es haber discutido la política criminal en forma estructural, es decir, la cárcel como parte del sistema penal, esto que decía Ana, ¿para qué la cárcel y qué cárcel? ¿No? ¿Con cuál de estos fines, con todos estos fines, etcétera, etcétera? En el marco de la transición. Presupuestalmente, la cárcel sale muchísimo. Yo sé lo que gastaba, por ejemplo, el INR en 2019. Solo el INR en 2019 gastaba 117 millones de dólares. A eso hay que sumarle todos los gastos que salen como erogación directa del Ministerio del Interior, en infraestructura, cuestiones que se imputan directamente a otras unidades ejecutoras, a otros rubros, hay que agregarle todo lo que la atención de salud, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con programas de formación para el trabajo y de formación profesional, es decir, todas las cuestiones que hacen al gasto del Estado. Y otro gasto que nunca se toma en cuenta es lo que la gente, ¿verdad? Las familias que sostienen a las personas privadas de libertad invierten para también asegurar unas condiciones de vida mínimas para las personas privadas de libertad. Esto quiere decir que con todo lo que gasta el Estado, que es muchísimo, para resultados muy magros y muy ineficientes, si medimos, como bien dijo Ana, no hay evidencia que sostenga una medición rigurosa de la reincidencia, pero sí sabemos que la tasa de retorno es altísima, por lo menos se sabe, también con dificultades de medición, pero se sabe que más o menos en el total país, entre 6.3 y 6.5 reingresan en la ventana de 2 años, y en el área metropolitana esta cifra asciende a 7. Esas son las mediciones que ha hecho el Ministerio del Interior, con todas las dificultades y con todos los reparos metodológicos que tendríamos, pero se saben los promedios, ¿verdad? No sabemos cuánto más o cuánto menos reinciden, como decía Ana, en la cárcel de Durazno, cuánto más en el norte que al sur del Río Negro, cuánto más en Comcar que en Punta de Rieles número 6, o cuánto más en Punta de Rieles número 1 que en Punta de Rieles número 6. Y lo tercero que quiero colocar, para no monopolizar, tiene que ver un poco con
la no definición conceptual de la reforma, ¿no? La reforma se hizo como de hecho, sin marcos, sin lineamientos conceptuales. Queríamos ir hacia un modelo que supuestamente preconizaba la civilización del sistema, la descentralización del sistema, pero todo eso, de alguna manera, se fue dando en el camino con muchas marchas, con muchas inercias, y cuando hubo que poner los bifes y cuando hubo que jugarse, en los momentos estratégicos, los resultados fueron paupérrimos, ¿no? O sea, el Frente Amplio se perdió la histórica oportunidad de presentar una excelente ley de ejecución penal que no solamente pautara la regulación, cómo iba a funcionar, sino cómo se iba a ejecutar la pena. Es decir, no solamente no mejoró el decreto, ¿no? el decreto de ley 14470 del año 75, sino que lo que presentó fue N veces peor, N veces peor. Y cuando me refiero a esto de los modelos, es porque en la reforma también es producto de los procesos de transición, pero coexistieron modelos altísimamente autoritarios, y el Frente Amplio, durante la gestión del Frente Amplio, se dieron las expresiones más despiadadas del punitivismo dentro de la privación de libertad. Me refiero a experiencias de confinamiento en solitario. En los gobiernos del Frente Amplio se instaló el módulo 12, el piso 5 de la cárcel central, el piso 5 de la cárcel de mujeres, y así podría nombrar otras experiencias. Entonces, todo esto hay que discutirlo a la luz de la posibilidad de tener autocrítica y de admitir que tenemos que tener un rumbo, unos lineamientos claros, y que para eso la fuerza política entera se tiene que comprometer, y no ya solamente un sector, el sector que lidera una determinada agencia del Poder Ejecutivo. Gracias, Ana. Excelente, para variar. Has alimentado los puntos que planteaba Ana, Ana Viña en su presentación como problemas y como desafíos, en los cuales está buenísimo porque nos da un campo bastante grande para trabajar en esta unidad temática, con todo lo que implica este tiempo, y más allá del monitoreo de la gestión actual del sistema penitenciario y de la seguridad en su conjunto, nos permite también ir delineando contenidos para un futuro programa con cierto tiempo de discusión, porque es uno de los problemas que manejaba Ana. Lo veía también desde la Secretaría del Ministerio, de idas y vueltas y no terminar de concretar algunas experiencias por falta de evaluación, por falta de consistencia y demás. Bueno, lo que hablaba Patricia y Ana, ¿no? Ellas lo veían desde la gestión misma, pero también nosotros lo veíamos desde la Secretaría del Ministerio, con lo que implica también esas idas y vueltas en cuanto a gasto, pues no solo está el gasto de la ejecución, sino el gasto de las idas y vueltas, que eso también complica. Bueno, quería seguir con la lista, y está Federico, y luego Patricia Gainza. Bueno, en realidad creo que estaba Patricia antes que yo, ¿no? Estabas levantando la mano antes. Perdón, pero en la lista acá me aparecía Federico. Bueno, no. Patricia, o no sé. Todo bien, Fede, dale, arrancá. En realidad es una pregunta lo que tengo. Primero, buenísimo escucharte, Ana, y también a Patricia y Ana, que saben mucho de esto también. Y creo que
conectando los puntos, no es casualidad de que estés acá hoy, Ana, abriendo esta serie de conversatorios, porque evidentemente este es un enorme déficit de los 15 años del Frente Amplio, y bueno, está bueno empezar a pensar por acá, ¿no? Hacia el final de tu intervención planteabas caminos, y quería hacer trampa, sacarte un poco de la cárcel y pensar afuera de la cárcel. Entonces quería consultarte sobre experiencias de medidas alternativas que sean eficientes, porque es realmente un tópico que a mí me sorprende que no se hable tanto o en la misma medida que lo que se habla del sistema penitenciario, porque el otro día estábamos charlando y me pasaban el dato de que hay 15.000 personas aproximadamente cumpliendo medidas alternativas, que es un número que hace nada más que un año y medio rondaba las 5.000. Entonces, yo creo que ahí hay un problema enorme, una ventana de oportunidad muy grande también para pensar políticas. Entonces, vos nombrabas algunas, la justicia restaurativa, hay intervenciones comportamentales, hay programas de mentoreo, no sé, pero quería que nos contases un poco qué dice la literatura sobre la eficiencia de medidas alternativas, cuáles son exitosas, y también, en términos realistas, cuáles podrían tener cabida en el contexto uruguayo, ¿no? Bueno, ¿sigo? ¿Está bien? Gabriela. Dale. Yo quería primero, la claridad que trajo Ana me encanta. Creo que incluso nos sirve a nosotros como grupo de trabajo como una especie de guía para la discusión, ¿no? Porque me parece que si bien es un poco esa guía que Federico compartió, que es la que habíamos estado en algún momento también esbozando en la última reunión, creo que tiene mucho material y que nos ayudaría muchísimo para ir viendo, en el sentido capaz de lo que decía Ana Juanche también, ir viendo cuáles son las discusiones que tenemos y las que no, y bueno, y cuáles podrían ir siendo los saldos de acuerdos y cuáles no. Igual yo quería, Ana, hacerte una pregunta muy concreta, porque venías hablando de la opinión pública, ¿no? Como altamente punitiva, que es verdad. Pero bueno, también sabemos en la deconstrucción del concepto propio de discriminación, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios y los estigmas que conforman todo este concepto gigante. El estigma es el negativo por naturaleza, el más difícil de cambiar de todos, y en la sociedad uruguaya si hay un estigma es el de haber sido persona privada de libertad, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros en algún momento realmente queramos rediscutir una nueva política penitenciaria, o sea, con todas las dimensiones que eso tiene, que las nombraste todas, necesariamente tenemos que trabajar la opinión pública y necesariamente tenemos que trabajar este estigma sobre las personas privadas de libertad, que además alguien que robó queda como ladrón, ¿no? O sea, se convierte en lo que hizo, digamos, más allá de su posible reinserción social, etcétera. Nada de eso es borrado, digamos, de un día para otro, como el propio sistema se supone que se dice a sí mismo que es posible y que lo va a hacer. Entonces, para trabajar esto, ¿no? El borrar ese estigma, ¿qué iniciativas hay a nivel internacional, si conoces, para trabajar con la opinión pública propiamente dicha? Yo el único que conozco, pero que no sé los resultados, es el de Brasil, que al principio del gobierno de Lula hizo como consejos nacionales, grandes cabildos nacionales sobre seguridad, y donde se rediscutieron los temas en distintos espacios y con una variedad de actores increíbles. Igualmente, eso era como una gran convocatoria nacional a la discusión, y después la verdad no seguí el proceso, no sé en qué devino, pero, o sea, las implementaciones de las propuestas y qué efecto tuvieron, a eso me refiero. Pero si conoces alguna medida específica, más allá de una campaña publicitaria, que pueda trabajar este tránsito de la opinión pública y este desarmado del estigma de las personas privadas de libertad. Gracias. Tanto la pregunta que planteó Federico como este planteo, Patricia, dejamos a Ana un ratito al final para
responder y hacer un cierre. Nos tenemos en la lista que vamos cerrando, dado la hora y para que nos dé tiempo a todos. Tenemos en la lista a Claudio, después Virginia y después Ricardo. Creo que no hay más y ahí estaríamos cerrando para hacer volver a Ana y hacer un cierre de esta actividad que por supuesto siempre nos queda como ganas de seguir, pero vamos a seguir. Simplemente este era un primer disparador para quedarnos con muchas interrogantes, muchos temas de trabajo de aquí en adelante. Claudio, no lo veo en pantalla, no sé si está. No, se ve que se quería fue. despedir el compañero, por eso capaz que estaba Bien. saludando, no pidiendo la palabra. Bien, entonces vamos con Virginia. Virginia está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Virginia? Dame 2 segunditos que me muteo. Llegué un poquito tarde, estuve escuchando ahí un poquito. Estaba en otra reunión como todo. La virtualidad a veces está buena y otras veces te exige como estar en muchas pantallas al mismo tiempo. Conocí a Ana en alguna de sus llegadas por los centros penitenciarios. A mí me tocó estar en el periodo que Pepe fue presidente. Y sin duda, a nivel del frente, como partido político, nos faltaron un montón de conversatorios de estos. Me parece que faltó poner alguna cuestión de fuerza ideológica, ¿no? Sobre la rehabilitación, sobre lo penitenciario, sobre cuál era el camino. Y nos faltaron un montón de conversatorios cuando fuimos gobierno desde el Estado hacia la opinión pública, de conversatorios con la gente, de conversatorios en diferentes lugares sobre el tema de los privados de libertad y esto que decía la compañera anteriormente del estigma, ¿no? Después hago acuerdo con Ana en esto de las planificaciones, ¿no? Si bien hay un tema presupuestal que siempre fue muy acotado, porque también se precisa plata, todo lo que tenía que ver con las planificaciones era muy difícil. Yo recuerdo de haber participado cuando se hizo que estuve en la planificación, después dimos un curso de todo lo que tenía que ver con lo laboral, vinieron todos los operadores penitenciarios, policías, que en ese momento todavía no estaban los operadores del interior, y después volvíamos a visitar las cárceles y vos tenías al gurí que había hecho terrible curso para todo lo que tenía que ver con lo laboral, de llavero, ¿no? O el operador penitenciario que había estado ahí, lo habían trasladado y estaba en jurídica. Entonces, también parecía como muy difícil poder avanzar en lo poco que se iba haciendo. Y ahí lo que me daba la sensación era como que todavía había dos modelos, ¿no? El que quería llegar y el que no se quería ir, ¿no? Entonces vos tenías como esta cuestión represiva y estaba como, bueno, sos pro Pichi o estás con nosotros, ¿no? Y esto no solamente se daba con la policía, porque yo no creo que porque haya civiles, si no tenemos de ejemplo el INAU, ¿no? Porque haya civiles adelante, lo represivo se vaya o funcione mejor. Creo que tiene que haber una buena planificación y hacer caso a las recomendaciones. Yo que sé, me cansé de leer también consultorías que después daban recomendaciones de lo que teníamos que hacer y íbamos para el lado contrario.
hoy me toca estar en el Parlamento y a veces siento que los compañeros se sortean la comisión de seguimiento penitenciario, ¿no? Es decir, bueno, es la última, ¿quién la quiere? Tiramos la moneda y vemos quién se la queda. Como que realmente siento que no solo en la opinión pública, a veces siento que somos muy poquitos los que nos interesa el tema, los que creemos en la rehabilitación, y los que entendemos que hay que poner acá mucha cabeza, mucho a la universidad, mucho de estudiar en lo que tiene que ver con lo criminal y con lo de la rehabilitación, y ese me parece que es como el gran desafío que tenemos hoy como partido político, ¿no? Poder hacer entender a nuestros compañeros la importancia de todo lo que tiene que ver con lo penitenciario. Me quedo por ahí. Gracias. Gracias, Virginia. Seguimos con, me olvidé, ¿quién le quedaba? Ricardo. Ricardo, no sé si anda por ahí. Sí, Mira, buenas noches. Sí, Ricardo, y enseguida, así sin intervención nuestra, sigue Luis Parodi, que acaba de levantar la mano. Perfecto. Y ya después de eso Y después cerramos. vamos haciendo el cierre con Ana para terminar dentro de los tiempos que nos propusimos, que es algo interesante también para todos. Bien, gracias. Nada, pido disculpas porque tengo la cámara apagada, pero bueno, estoy en Maldonado, en la afuera, y la conexión no es buena, lamentablemente, entonces tengo miedo que se me corte, estoy con teléfono. No, simplemente valorar la instancia y sobre todo la importancia de los aportes por la compañera exponente y bueno, y por los aportes de los distintos compañeros que me parecen muy importantes, muy enriquecedores sobre todos los aspectos. Y bueno, pero también tengo un par de interrogantes que me planteo o las vengo viendo, las vengo evaluando, sobre todo que por una realidad se habló mucho del sistema penal, sobre todo, y porque la gran interrogante o la gran cuestión mía es ¿por qué se deja fuera todo esto, sobre todo una pata muy importante en el sistema penal, que es el sistema penal juvenil? O sea, los adolescentes infractores que indudablemente ocupan un espacio importante, y lo veo en mi departamento, sobre todo acá en Maldonado, porque yo realmente trabajé en el tema, sobre todo en INAU, porque bueno, INAU en el interior todavía es el organismo rector. Si bien inicia es un servicio centralizado que trabaja con adolescentes infractores, el tema en el interior, lamentablemente, lo sigue cumpliendo todavía INAU con una escasez de recursos importante, pero nos aburrimos de ver chiquilines, sobre todo. Yo trabajaba en privación de libertad y trabajé en medidas socioeducativas también, totalmente ineficaces, que no sirven para nada, que hoy ensanchan esa gran cantidad de privados de libertad que tiene Las Rosas, que es el penal del departamento. Digo, es todo un tema que indudablemente en algo obviamente le estamos agarrando. Esto como se le ha errado sistemáticamente para que esta gran parte de la población, no tengo los porcentajes, obviamente, hoy no trabajo en esa área, por lo tanto no manejo elementos últimos, sobre todo en cuanto a cómo está la temática y cómo lo ha afrontado este gobierno, porque no trabajo en esa área actualmente, pero indudablemente es todo un tema, porque las caras que nosotros veíamos, sobre todo con una escasez de recursos fundamentales, y estoy hablando del periodo pasado, en cuanto a lo que pudiera significar el trabajo de las medidas alternativas, la medida socioeducativa, que bueno, eran muy limitadas, sobre todo en el interior, con una carencia importante en la cual el chiquilín tenía esa posibilidad que evitaba la privación de libertad, de ir a la Colonia Berro, de ir a lo que significaba la Colonia Berro, con lo que significa la privación de libertad en establecimientos en la capital o en Canelones concretamente. Y bueno, y hoy uno ve o analiza, ve los diarios, ve los medios de prensa, y muchas de esas caras son las que están nutriendo, sobre todo, poblando esas caras. Y bueno, siempre me quedó esa interrogante, ¿por qué ese desfasaje, si bien el ser humano es uno, y bueno, que tiene distintas etapas de la vida, y como que siempre quedó en el debe
el trabajo adecuado en la medida en lo socioeducativo, en la reinserción, en trabajar profundamente en ese aspecto que es el fundamental en el cual podemos recuperar el gurí. Sobre todo en el egreso. Lo veíamos cuando el chiquirín venía de Montevideo de la Colonia, en esos meses fundamentales, que bien pasará también con el privado de libertad mayor, en el cual el gurí que venía con una dinámica, y no le ofrecíamos nada, y al tiempito estaba recayendo, y sobre todo cometiendo delitos importantes, y hoy nutren esa cárcel de Las Rosas, que indudablemente está superpoblada, que tiene 900 y pico de presos, que el día sábado había dos policías para la guardia debido al COVID, que había uno adentro en la noche y otro afuera, siendo una bomba de tiempo actualmente, que indudablemente no sabemos que puede terminar, y nada, por eso me quedo con esa pregunta, quizás mi ignorancia quizás pase por ahí, y capaz que hay una explicación lógica por parte, sobre todo de los entendidos, los que han estudiado el tema, que vaya si lo han estudiado y vaya que lo comprenden muchos de los integrantes en la jornada de hoy. Quería decir eso, y bueno, y obviamente que los recursos son fundamentales, ¿no? Sin recursos es prácticamente imposible encarar política pública ninguna, ¿no? Y bueno, eso es lo que está pasando hoy, que uno visualiza no solo en esta institución que hoy no estoy, pero sino lo ve con los recortes de los distintos programas que del MIDES, que ya no existen, y bueno, que se ha sacado literalmente, y bueno, eso es librado a la suerte de Dios una gran parte de la gurizada que obviamente está a la vera del camino. Muchas gracias por la oportunidad y saludo a todos. Luis, cuando quieras. Tenés el micrófono en silencio, Luis. Ahí parece que estás. Sí, como ven, manejo impresionante la tecnología. ¿Cómo andás, Ana, gente querida? A las dos, Ana, bueno. Y primero me agradecer la invitación. Ana, pelearme un poco con Gabriela. Yo creo que el barro no enseña nada, es la facultad la que enseña. Yo en eso, si el barro enseñara, los gurises de Casaballe eran todos ministros. Yo por estas cuestiones ideológicas que arrastramos, y yo creo que el tema es ideológico. Harto de repetirlo. Es decir, ¿qué pensamos nosotros de los pobres uruguayos? ¿Qué pensamos de los presos? La ideología para mí es eso, ¿qué pensamos de las mujeres, de los negros? Por eso va más allá de la cárcel. ¿Qué pensamos del ser humano que está en condición? Y ahí viene todo un discutidero ideológico, sí, de para qué la cárcel, o sí, ¿qué hacemos con los pobres? Y más asistencia, menos. Eso tiene que ver con un tema ideológico. ¿Cuáles son los debes? Bueno, Ana, tú lo dijiste. Es decir, si tenemos dos alternativas con tu trabajo, o lo admiramos o nos suicidamos, porque en realidad casi todo está por hacer, más allá de, hay esfuerzos enormes, Ana, pero en realidad uno tiene esta sensación, se va a abrir Casa Central. Yo vengo del INAO, donde abrimos Miguelete, donde abrimos el SER. Es como una cuestión de que siempre llegamos al mismo lugar, ¿sí? Más allá de los esfuerzos nuestros, hoy se va a abrir Casa Central, el SER, ahora está la denuncia de Gairrata. En el 90 yo estuve en el SER con las denuncias. Entonces, es como un círculo infernal. Yo agradezco la invitación, me parece que en la discusión es por ahí. ¿Por qué el Frente no vio estas cosas? ¿Somos negados? Es decir, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y creo que hay un tema ideológico para discutir sin enojo y ponerlo arriba de la mesa. ¿Qué pensamos nosotros? ¿De dónde ubicamos al otro? Porque las penas tienen que ver con esto. Hay gente que está convencida todavía que la letra con sangre entra. Sí, pero no la opinión pública, entre nosotros. Hay gente que justifica que yo agarro el gurí de la oreja porque más o menos la va llevando. Entonces, la opinión pública somos también nosotros, porque si no, se me produce esta sensación horrible de que yo no soy la opinión pública. Y se me produce esta sensación horrible, ¿qué mierda tengo yo que no tiene el vecino?
que va todos los días a laburar, más o menos como conmigo, y se lava los dientes más o menos a la misma hora que yo. Entonces, se me produce esta cuestión de ¿dónde está la diferencia? Está en lo que pensamos y en lo que hacemos. Pero yo creo que hay un debe de discusión. El sistema penitenciario, y yo creo que el sistema va más allá del sistema penitenciario, creo que las políticas sociales nuestras tienen carencias de ubicación de estas cosas. Pero voy a poner ejemplos de la cárcel que son como increíbles. Es decir, la sociedad uruguaya acepta alegremente que haya un sector no democrático importante. Lo aceptamos tranquilamente. Sí, no hay democracia. No hay democracia en la cárcel, no hay democracia en las autoridades, más allá de tus esfuerzos, queridísima Ana Juanchi. Es decir, con un verticalismo absurdo y atroz y atrás, que siempre llega al mismo lugar. Es como la teoría del hámster. ¿Sí? Somos hámster lo que andamos en esto. Siempre estamos como en un lugar. Entonces, hay un debe de una discusión franca, fraterna, cómo ubicamos estas cosas. Es decir, el sistema, hoy alguien decía por ahí esa empresa privada, los presos tienen que poder tener empresas, nosotros tenemos que poder, el Estado uruguayo tiene la obligación ética y moral de ofrecerle a esta gente todo, todas las ideologías, he cansado de decirlo, toda la filosofía, todas las formas de ver, por el aborto, contra el aborto, no sé, todas, poner arriba de la mesa, y que ellos puedan, si ellos no hacen un ejercicio democrático en la cárcel, ¿a qué sociedad se van a integrar? Parece místico, es decir, el tipo entra a la cárcel y ya se va a integrar. ¿A qué? ¿Cómo? Si no tiene una experiencia de institucionalización. Y bueno, la debilidad institucional. El sistema penal, la policía no sabe resolver conflictos, los administra mal. No tiene una cabeza de poder resolverlo. Lo administra. ¿Sí? La policía sigue pensando que más de dos son peligrosos. Esa teoría evaluada en los años de dictadura sigue existiendo. Más de 3 son peligrosos. Por lo tanto, y bien los técnicos dicen, vamos a hacer un grupo. Entonces, esa cosa ideológica fuerte. Yo creo que el INR es una buena idea. Creo que el avance significativo fue leer el INR y operadores, más allá que cometimos errores y eso es secundario, porque la podemos corregir, pero lo que me parece más importante es lo ideológico. El ministro del Interior no puede ocuparse de las cárceles, punto. No hay discusión. Después discutiremos cómo lo mejoramos. Porque un tipo que no es democrático no puede, es tan sencillo como eso. ¿Sí? El sistema productivo de la cárcel es el socialismo real en los años 60. Ese es el año 60, por ejemplo, un tipo que cortaba el pelo, el socialismo real, era del Estado. ¿Sí? Bueno, acá también, lo más que no puede tener un corte de pelo y ganar plata. No lo puede. Entonces tiene que tener peculio, o sea, el Estado. Socialismo real que ya nadie defiende, digamos, en este sistema, me parece. Lo discutimos cuando quieran, pero creo que nadie lo defiende en esos grados. ¿Sí? Salvo en el sistema penitenciario. Parece que esta gente va a surgir de esta cuestión. No puede tener iniciativa. No puede ser un sindicato, no puede organizarse. ¿Cómo mierda va a ser para integrarse? Cuando en realidad nuestros sectores pobres vienen de experiencias institucionales carentes. Para hacer, a ver, un término, vienen con pobres institucionalizaciones, digamos, no sé cuál es. Vienen, entonces perciben una institución fuerte que no le devuelva lo mismo. O sea, ¿cuál es el drama del trabajo social? Y con esto termino, pero es porque es intentar revertir los destinos del otro, ese es el trabajo educativo. Intentar revertir historias, esa es la educación, no es otra cosa. La cárcel lo que hace es recoge lo que recoge, que es bastante jodido además, porque también hay una visión edulcorada de esta gente, ¿no? Todos quieren laburar, mentira, no quieren laburar todos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para generar instituciones fuertes que no devuelvan violencia? Y para eso necesitamos institucionalidades. Y yo creo que el INR quedó muy débil, fue una muy buena idea, yo creo que en el 2013, mi análisis es que se le acabó la nafta en el 2013,
por ahí. Y que después seguimos, porque viste que el Uruguay, después que tiras una cosa, tira el CNR del 2000, tiró como hasta el 2005. ¿Sí? Aprovechamos el empujón. Y por supuesto que hay un tema ideológico a la interna de la institución. Yo creo que afuera también de la institución. Me parece que por ahí anda la historia. Yo qué sé. Todo lo que vos dijiste, Ana, está en... Yo igual hago hincapié en el adentro, porque muchas veces el pensar en afuera, que hay que pensarlo, no estoy diciendo que no, a veces nos imposibilita hacer cosas adentro, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿sí? Tiene que haber una relación entre el adentro y el afuera. ¿Tá? Estoy harto de los pregresos. El pregreso el día que llegó, buen día, ya empezamos, ya está. Si organizamos distintas su cotidiana, viene algún pelotudo y dice, vamos a hacer un pregreso. ¿Y qué le vas a decir del pregreso? El pregreso empieza el día que llegó. Otra cosa, lo de egreso viene de la facultad que egresan, en realidad es un camino. Acá pasan, van en cana, pero no importa. Empieza el día que llega, buen día, ¿cómo anda? Y ahí empieza. Más allá que después, en el último periodo, se pueden hacer algunas cosas. Pero son temas gruesos, me parece a mí, que andan por ahí. Agradezco esto, ¿da? Como para empezar a discutir, estoy contentazo porque yo, contrariamente a la gente que está ocupada, estoy al re pedo. Así que estoy leyendo algo, voy al Parlamento. Extraño horrible la cárcel, estoy enfermo, pero extraño. Y estoy pensando algunas cosas, ¿qué voy a hacer? Ya que estoy al pedo, vamos a hacer algunas cosas. Y extraño el pelearme, porque yo creo que la educación es una pelea ideológica entre lo que uno piensa y lo que otro piensa, en términos humanos, en términos, ¿sí?, de que nos queremos, pero es una pelea. Y yo creo que al Uruguay le falta pelea. Nos falta pelearnos. Siempre andamos como aclarando que no te vayas a ofender, como si fuéramos chiquilines, ¿no? Entonces le damos tanta vuelta. Vamos arriba, si somos grandes y calculo que, yo qué sé, yo a Ana la quiero, pero no hemos peleado bien, pero cantidad de veces. Ahora, yo nunca tuve en duda que Ana era una tipa razonable, querible, ¿sí? Y el otro tema que tú sabes bien, que estas instituciones débiles generan, la pobreza genera unos bichos rarísimos en la gente, que uno termina criticando a todo el mundo siempre. Uno a la pobreza, el que se mete con la pobreza paga un precio. Esa es mi teoría. Hay que tener, esta cosa hay que discutirlo. Entonces terminamos chusmeteando igual que la doña María que criticamos. Se no sirve para nada, el otro no sirve para nada, el técnico. Toda la vida ha sido así. Ese es el precio que nos cobra la pobreza por meternos con ella. Esa es mi teoría. Creo que hubo un avance eso en el INR en el último periodo, de poder trascender a la persona y discutir tareas, porque de eso se trata. O sea, esto da para, imagínense, hace como meses que no hablo de nada, te imaginas, estoy como loco, pero muchas gracias y seguimos. Gracias a vos, Luis. Y a ver, era un poco la idea también, ¿no? Por eso lo de conversatorio no era una cosa expositiva, y Ana lo tomó así y nos abrió esa posibilidad también de que desde el grupo surgieran aportes súper fermentales, ¿no? Yo creo que acá nos identificamos con una forma de ser frente amplista que es esa, la de no esquivar las dificultades, la de no evitar mirarnos a nosotros mismos. No se trata solamente de ver, bueno, qué pasa con este proyecto restaurador, que es muy jodido, sino también ver cómo podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Y que cómo... no es de espanto. Bueno, eso, nada. De mi parte, simple formalismo. Con Gaby somos facilitadores en la UTE, tratamos de dinamizar y creo que hoy nos vamos re contentos porque generamos se logró generar lo que se buscaba, que era el intercambio y un intercambio también con profundidad. Yo creo que cada uno se queda haciendo la síntesis que va pudiendo en su cabeza, y los que integramos la UTE creo que también nos debemos el ir de a poquito y con esfuerzo sintetizando estas cuestiones, ir sacando apuntes para futuros también productos, programas y demás. Así que, Ana, te toca a vos cerrar con lo que quieras, porque al principio Federico te mató a preguntas ya con la consigna,
te hizo trabajar y ahora surgieron otras, pero bueno, queda a tu discreción que decís, que no decís, o si simplemente das un saludo, no queremos abusar de tu tiempo, pero sí, en nombre de la UTE, darte un gran agradecimiento por esta oportunidad que nos diste de conversar. Bueno, no, la agradecida soy yo porque nada, me encanta participar de estos espacios. Yo también extraño el barro. También esto de la facultad a veces nos consume demasiado tiempo atrás de un escritorio y para mí es como súper importante estar en territorio y nada, también extraño, Luis, aunque te he visto, la verdad que en la oficina de comisión parlamentaria te veo, así que me parece que tan alejado de las canchas no estás. Sí, con respecto a esto de las medidas alternativas, las salidas transitorias, otras formas de resolución del conflicto, yo lo pienso en términos, la verdad es que después de tantos años estudiando y leyendo estas cosas, lo pienso en términos como de reducción de daño. O sea, me parece que el efecto de la cárcel es como extremadamente dañino para todas las personas que pasan por ahí, sean familiares, presos y funcionarios, ¿no? Entonces pienso que tenemos que buscar formas alternativas de gestionar el conflicto, porque si ves como estudias la historia, ahí está Daniel Fessler, ¿no? La historia de la cárcel, la historia del encierro, es como súper impresionante ver cómo las discusiones de fines del siglo XIX son muy, muy parecidas a las que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Esto, Ana Juanche lo planteaba en el chat, esta idea del trabajo y del estudio como pilares de la redención, nada, son tan antiguos como la cárcel misma. Entonces me parece como que ese pensamiento mágico es increíble cómo se continúa reeditando, además a un costo social y económico altísimo, ¿no? Por eso digo que, digamos, como salida, por más que es obvio y coincido completamente con Luis, que tenemos que analizar en profundidad y encarar en profundidad el encierro, porque es extremadamente perverso y deja marcas imborrables en los cuerpos y en las mentes de las personas que atraviesan por la cárcel. Creo que hay que empezar a abrir lo más posible, airear la cosa y pensar en alternativas por una lógica básica de reducción de daño, como les decía al principio, ¿no? Entonces, bueno, y Ana preguntaba lo de la educación y el trabajo, y en realidad, claro, toda la lógica, ¿no? O sea, todo el discurso del disciplinamiento, ¿no? Digo, y el trabajo como derecho, el trabajo como castigo, la educación también como una forma de disciplinar mentes y cuerpos, creo que están en el origen de esta idea de estos dos pilares básicos como mecanismos de redención. Y está bueno empezar a problematizarlos, ¿no? Porque yo creo que, y creo que en la etapa que estuvo Ana al frente de la subdirección técnica y la dirección del DNR, como fue muy importante, me parece, distinguir la cuestión del trato de la cuestión del tratamiento, porque también de ahí va qué le exigimos a la educación, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo quiero que la gente que está presa pueda estudiar lo que quiera, tenga derecho a hacerlo, independientemente de cómo le vaya después. Porque no podemos exigirle eso a primaria. Es demasiado, y al mismo tiempo los estudios muestran que no hay una relación tan directa entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, creo que es importante reivindicar la perspectiva de derechos y que las personas puedan efectivamente ejercerlos, pero no necesariamente vinculándolo a éxito en el combate de la reincidencia, ¿no? Y en eso hay como literatura bastante extensa a nivel internacional que tiene que ver con los programas de tratamiento, porque como decíamos, en la cárcel hay violadores y hay estafadores y hay personas que se robaron un celular. Entonces pretender que lo que le doy a todos sirva para todos por igual es como bastante poco científico, digamos, y tiene cero asidero. O sea, yo debería poder trabajar con el tema del delito,
si quiero atacarlo, digamos, cuáles son las causas del delito, cuál es el perfil de esa persona, cuáles son sus necesidades, de dónde viene y hacia dónde puede llegar a ir. Entonces eso requeriría un tratamiento o un trato individualizado, que es imposible con los niveles de masividad que hoy tenemos, y pensando que por darle primaria o universidad, después va a encontrar el camino. Nada, me parece como que ahí hay como bastantes cosas que se están haciendo en distintas partes del mundo que tienen que ver con, bueno, trabajar con los factores de riesgo estáticos y dinámicos y poder ofrecer un tratamiento más individualizado, o por lo menos más fino que esto que tenemos hoy en día. Y con respecto a las medidas alternativas, estas cuestiones del estigma, me parecieron como súper interesantes las preguntas. Es un debe para mí, yo nunca estudié en profundidad estas cuestiones. Me acuerdo cuando recién empecé a estudiar criminología, que me topé con un libro de un autor que se llama Brathwaite, que es Reintegrative Shaming, que es como, es australiano, y también tomando en cuenta como los procesos de resolución de los conflictos en los aborígenes australianos, en las sociedades asiáticas, él rescata, digamos, la cuestión del avergonzamiento reintegrativo, que tiene que ver con focalizarse, digamos, partir de la base de que todos somos personas, todos somos a priori buenas personas, y que podemos haber hecho cosas mal. Entonces, como atacar, digamos, el hecho y no al individuo. Y poder justamente enfrentar, en los casos que sea posible, al ofensor y a la víctima, e intentar resolver resolver el conflicto, no necesariamente apelando a la justicia penal o al encarcelamiento, como medida última ratio, ¿no? Entonces, de ahí se deriva como todas estas cuestiones de la justicia restaurativa, o obviamente la justicia terapéutica, que tiene que ver con el volumen enorme de delitos que están vinculados al consumo problemático de sustancias, que en realidad metiendo a un adicto tras las rejas, lo único que estoy generando es más conflicto y más violencia, ¿no? Y en realidad capaz que el daño generado pasa por una política de rehabilitación en términos de drogas o de digamos, de reducción del uso, que no tiene nada que ver con que la persona esté privada de libertad. Entonces, y nada, a mí también me sorprende estas cifras de medidas alternativas que tenemos, que yo realmente no he leído, no he encontrado, tampoco he buscado demasiado estadísticas, pero lo que sí me consta es que el presupuesto destinado a OSLA no se ha incrementado, ¿no? Entonces, digamos, es como un bolsón que crece en modo paralelo al sistema penitenciario, pero al mismo tiempo es como, ¿estamos apostando realmente a esto? Porque si no le damos un peso más, en realidad lo que estamos apostando es a que fracasen y a que sea una demostración de que en realidad la cárcel, deberían haber ido a la cárcel, ¿no? Entonces creo que en términos de agenda, de investigación, el tema de las medidas alternativas a la privación de libertad acá en Uruguay es como un tema que hay que abordarlo ya, hay que generar datos para poder hacer propuestas serias. Y después con respecto a esto del estigma, es como súper interesante, un poco me parece que estaría bueno volver a estas referencias teóricas que mencionaba anteriormente, pero también pensar en el estigma no solo digamos, de esto de la opinión pública, no solo de lo que la gente piensa de los presos, sino cómo el estigma permea en la identidad de la persona, ¿no? Y ahí también hay un montón de teorías criminológicas que muestran cómo digamos, en la medida en que la persona se autodefina y se autoperciba como rastrillo, como chorro, es mucho más difícil moverlo de ahí, ¿no? Entonces, como acto de ceremonia, digamos, el hecho de estar preso genera consecuencias tanto a nivel de la población que no está presa, digamos, que rechaza a estos individuos, como a su vez a la propia persona que va limitándose sus horizontes de posibilidades, ¿no? Y ahí está también todo lo que tiene que ver con la teoría del desistimiento y demás, que tiene que ver con impactar en la subjetividad de las personas y en la posibilidad que tienen de redefinir las oportunidades
que tienen a disposición. O sea, creo que hay como una cuestión, un balance interesante entre oportunidades objetivas, digamos, de trabajar, de estudiar, de tener hijos y demás, y las oportunidades subjetivas que tienen que ver con auto-identificarse como trabajador, como padre, como vecino y demás. Creo que hay que trabajar en ambos aspectos. Es muy importante la cuestión subjetiva y la cuestión motivacional para poder aprovechar las oportunidades disponibles. Nada, da para mucho más, pero por ahí me quedo.